Como suelo decir, si tú no tienes un choque frontal con el diablo de tanto en tanto, es que se debe a que vas en la misma dirección que él. Uno tiene que chocar. Si uno no choca es porque él está contento contigo. Y dice, no, este no lo molesto de los míos. Pero si chocas contra él y de repente viene una tristeza que te embarga, no es que estás endemoniado, no es que te agarró un espíritu, significa que estás en buena compañía con Elías, con Moisés, con David y con tantos que en un momento se sintieron que no iban a poder alcanzar su propósito. Entonces el diagnóstico es una tristeza aguda que parece que no se va, un dolor en el corazón, una sensación de zozobra. Luego te hice ver, o vimos juntos, de que muchos pasaron por lo mismo y están pasando por lo mismo. Algunos simulan más que otros, pero la mayoría tiene o tuvo esas temporadas de tristeza. Porque hemos creído como que si alguien se deprime o está triste es porque no tiene fe, porque no ama a Dios. No, simplemente que son temporadas que tienen que pasar. Salomón dividió la vida en 28 tiempos, 28 temporadas que no son las únicas. Pero entre esas temporadas está el tiempo de llorar, el tiempo de recoger cosecha y el tiempo de no recoger nada. Es parte de la vida. Entonces, en tercer lugar, yo quiero hablarte de las segundas opiniones. Porque yo sé que cuando alguien te da un diagnóstico dice, me gustaría consultar segundas opiniones, que es como otros ven la temporada que estás viviendo. ¿Y por qué viene a cuento una segunda opinión? Porque es muy común que cuando estamos atravesando este tipo de patología, aparezcan los chamanes caseros a decirnos qué debemos tomar, qué debemos hacer y cómo autocurarnos. Como nos pasaba cuando chicos, que las madres nos llenaban de medicamentos que por lo general estaban en la puerta lateral de la nevera y nos daban todo. Una vez que nos drogaban, que parecíamos Bob Marley, nos llevaban recién al médico. Y no le dejaba hablar al médico. Mi mamá decía, le traigo al nene, pero lo que tiene seguro es papera, que se complicó con la angina. El médico dice, ¿me deja diagnosticar a mí? Mi mamá nada más iba para confirmar lo que ella sabía. Nunca mi mamá usó termómetro, tenía labios de madre, decía, 80 Fahrenheit. Ella sabía todo. Cuando se trata de una mamá lo tomamos con cariño. Cuando se trata de chamanes caseros respecto a lo que estamos viviendo nos lastiman. Porque yo he escuchado a muchos líderes cristianos diciendo, ¿sabían que en tal país vino un terremoto o un tsunami? Y eso fue porque viven bajo la maldición de la idolatría. Y por eso Dios mandó un tsunami. Pero casi no murieron cristianos. Soslayando la vaga idea que si de casualidad se murió o algún cristiano en la catástrofe es porque algo habrá hecho para estar al mismo nivel que los paganos idólatras vulnerables. Una presunción casi ridícula. Es como pensar que en el 9/11, en el atentado de las Torres, solo murieron impíos. Eso es como decir que si un cristiano murió de COVID es porque estaba en pecado o no diezmaba. Por ahí por lo último puede ser, pero no. No, es chiste. De hecho, por el COVID han fallecido piadosos hombres de Dios. Y también por cáncer. Y por tumores. Y hasta por accidentes. De otro modo, ¿qué quedaría para aquellas tragedias que involucran misioneros cristianos junto a sus familias? Conozco a misioneros muy queridos cuyos hijos se han contaminado y han muerto por la radiación de Chernóbil. O sea, la fe en Dios no es un seguro contra tragedias. Pero la gente de la iglesia, que aquí entran las segundas opiniones, no ayudamos, porque no entienden la mayoría, ni les enseñaron a entenderlo. Entonces cuando estás triste no quieres contarlo porque lo primero que te dicen es que te pongas a orar. O que te pongas a cantar o a reprender, que está bien, tenemos que orar. Pero a veces te dicen, no, tienes que reprender, tienes que decir y repetir tal oración, tienes que bañarte y leer la Biblia. Pero nadie va a convencerte que te van a dejar de doler los golpes, menos cuando estás en medio de una paliza. Solo quieres una tregua, que los golpes cesen. El tema es que no somos impermeables a los prejuicios de los demás cristianos y no deja de afectarnos esa mirada ajena cuando estamos pasando por algún periodo depresivo. Si se sabe que recibiste un diagnóstico de salud mental
o tomas pastillas, seguro que estás con un pecado oculto o endemoniado. Entonces no pides ayuda porque te espanta ser juzgado y diagnosticado. Los prejuicios evangélicos a veces son un gravísimo problema sanitario. Y lo peor, casi nadie nos predica sobre esto. Yo he tenido momentos de tristeza donde me hacían repetir frases ridículas y pretendían creer que mi tristeza se iba a ir por la mañana o pasando al altar. Reprendo la tristeza. No era así. Lo que es peor, te enfermas, llegas al hospital y ¿quiénes llegan? Los traficantes de culpa. Que son peores que Pablo Escobar resucitado. Los traficantes de culpa. Que te dicen, como una vez conté, algo habrás hecho para que estés aquí. Capaz que por algún pecado que no confesaste. O te acusan, no habrás orado lo suficiente. O te dicen, la frase tan dolorosa, te está faltando fe. Y lo peor es cuando te lo dice un pastor. Esto te está pasando por haber salido de mi cobertura. Te quitó la cobertura de chocolate y te fregaste. Entonces, es una locura. A priori, no se trata de un castigo de Dios necesariamente. En Lucas 13 le preguntan a Jesús acerca de dos acontecimientos de actualidad que se ve que era la discusión local del momento. Uno era un hecho en el cual unos soldados romanos asesinaron a miembros de una minoría religiosa. El otro hecho fue un accidente que se desplomó una torre en los tiempos de Jesús y se desplomó y mató 18 personas. Habían salido seguramente en el periódico local, en el Jerusalem Post. Y aquellos judíos del siglo I le preguntan a Jesús acerca de lo que hoy vendría a ser el equivalente. ¿Por qué los cristianos se mueren de COVID? ¿O por qué se mueren de cáncer? ¿O por qué niños, hijos de cristianos, a veces tienen un accidente? ¿O se enferman? Y la respuesta de Jesús, que relata Lucas 13, es brillante. Él dice, ¿ustedes piensan que esos galileos, por haber sufrido así, están hablando de los que fueron asesinados por los romanos y aquellos que murieron bajo el desplome de una torre? Dice, ¿ustedes creen que esos que murieron, esos galileos, eran más pecadores que todos los demás? No, les digo que no. ¿O piensan que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no, dice Jesús. Jesús dice que las víctimas no hicieron nada inusual que los hiciera merecer ese destino. Eran iguales a las otras personas. Entonces, él no lo dijo, pero quizá la torre se desplomó por una mala construcción, por un maestro mayor de obras hispano que no revisó los planos, se mandó a mudar al rancho y se desplomó. Entonces, Dios se vale de ambas tragedias para señalar dos verdades eternas. A menos, dice, que se arrepientan, todos morirán igualmente. Él dice que nosotros los espectadores de la catástrofe tenemos tanto que aprender de una catástrofe como las víctimas. No es, me salvé del tsunami, me salvé del terremoto porque yo soy santo y seguro que el terremoto se llevó a los mundanos. Una tragedia debe alertarnos que estemos preparados para el caso que seamos las próximas víctimas de un derrumbe de una torre, de un acto de terrorismo, de un infarto, de un virus o de un resfrío mal curado. Que siempre tengamos nuestros papeles en regla, porque esto no es la migra. No hay una redada de vez en cuando, hay una sola redada final y te vas para abajo o te vas para arriba.